Como cada miércoles, los recibimos con gusto en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Un programa donde te encontrarás con temas de actualidad e interés general. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Como ven, hoy tenemos a nuestro invitado especial, Fray Jesús, y por supuesto estoy acompañado también por Mónica Rubalcaba. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en volverlos a ver una semana más. Bienvenidos a su programa y bienvenido, Fray. Muchas gracias, muchas gracias. Ya te extrañábamos, Fray, ya nos había abandonado. No, muchas gracias de verdad por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, siempre es un gusto pues, poder compartir con todos los fieles que siguen este programa, pues un poquito de reflexión, sobre todo pues, desde el punto de vista agustiniano, pero bueno, pues ya habrá otras ocasiones para que nos vamos a encontrar, Dios mediante. Así es, lo cual pues, también es un motivo de alegría poder reunirnos, por supuesto, con las medidas sanitarias correspondientes. Traemos nuestros cubrebocas, uso, aplicación de gel, tomar la temperatura, pues también. Y hoy en esta ocasión estamos en el Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta, grabando desde sus instalaciones. Pues efectivamente así es, hoy tenemos la gracia de poder estar aquí en este colegio. Si me permiten, quisiera comentarles un poquito de historia. Este colegio nació como seminario menor, fue nuestro primer seminario menor. Aquí venían nuestros chicos a estudiar la secundaria, el nivel medio superior, y bueno, estamos por cumplir ya 50 años de existencia de este colegio. Este colegio, puesto que nació como una casa de formación, obviamente estaba la casa de formación y la comunidad de religiosos que acompañaban a estos jóvenes. Así que es convento. El convento está dedicado al Beato Juan de Rieti, beato agustiniano. Y bueno, posteriormente, cuando fue instituido el colegio, pues el colegio recibió el nombre de Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta, ¿no? También un fraile agustino, un fraile que por más extraño que parezca, sigue siendo bastante actual, porque la ruta marítima que descubrió entre México y Filipinas se seguía utilizando hasta hace 50 años, pero con toda la modernidad de los GPS, los estudios de los mares, bueno, cambió la ruta, pero hace poco leí que nuevamente se está utilizando esta ruta para el comercio. Entonces, Fray Juan, nuestro santo, nuestro beato, Fray Juan de Rieti, es el patrono del convento y precisamente el patrón del colegio, bueno, pues es otro hermano conocido por sus habilidades marítimas. Sí, exactamente. Grandes navegantes. Sí, exactamente, sí, grandes navegantes. Digo, pensando que tenían que venir de la España a México, pues bueno, tuvieron que descubrir y buscar nuevas rutas para que fuera más rápido el viaje de estas dos tierras. Que también es justo decir que en estos días recientes, se conmemoran todas estas hazañas, ¿no? En diferentes cuentas de Twitter, cuentas de España, en las que con mucho orgullo también se comenta esto del espíritu aventurero de los primeros religiosos que llegaron a México, y por supuesto sus aportes no solo en la evangelización, sino también sus aportes al comercio en las rutas marítimas. Sí, efectivamente, dijiste algo muy interesante, su valentía, su arrojo, porque hay que entender que venía una realidad completamente diferente para ellos, ¿no? Obviamente España y las Américas, pues realidades completamente diferentes, sin conocer obviamente la geografía, sin conocer la cultura, sin conocer las lenguas, ¿no? Y algo muy interesante es que los frailes agustinos que llegaron a América venían de claustro, venían de una vida de claustro. No es que anduvieran ya como predicadores o como misioneros, sino vienen de una realidad completamente diferente. Y bueno, pues este arrojo, esta entrega a Cristo es lo que les hace motivarse, ¿no? Y bueno, realizar las grandes hazañas que realizaron aquí en estas tierras. Y por
supuesto, pues también comandados y depositando su confianza pues, en Dios, ¿no? Sin duda, pues, justificadamente tomaron estos riesgos, ¿no? Más allá del conocimiento que tenían, pues también estaba esta fe, este dominio sobre la certeza de que todo estaría bien. Y pues bien, amigos, como bien lo comentamos, estamos aquí en la capilla de la escuela, que pues lo personal es algo que me gusta mucho, como sabemos todos, somos católicos, yo soy psicólogo y doy clases aquí en nivel bachillerato y también en nivel licenciatura. Y entonces uno, pues católico, va los domingos a misa, estoy en el coro, y pues que llegues a tu trabajo y que encuentres que en tu trabajo tienen una capilla, pues dices, pues qué bueno, ¿no? O sea, qué bendición totalmente, ¿no? Aquí afuera está el campo de fútbol también, entonces, pues, dos cosas que me gustan mucho, campo de fútbol, la capilla, entonces, pues, uno realmente disfruta la estancia aquí, de la estancia, el acompañamiento también, pues, de nuestros ¿no? Pues, los religiosos agustinos. También vamos a aprovechar y a ver si les damos un tour, Fray, Por favor, cómo no, cómo no. Aunque para también, que conozcan tu escuela. exactamente, aunque también quisiera aclarar que la maestra Moni también participa aquí con nosotros en el ámbito educativo. Entonces también, como decía bien el profe, es maravilloso que cuando llegas a tu trabajo puedes ofrecer tu trabajo, ¿no? Le puedes ofrecer a Dios, decir, bueno, esto lo hago en tu nombre, ¿no? Y pues bueno, también dame tu espíritu para que pueda realizar de mejor manera y cristianamente esta labor que me ha sido encomendada. Sí, siempre que llegábamos a dar nuestras clases pasábamos a saludar, ¿Cómo no? a dar las Sí, gracias así y a es. pedir que todo saliera bien. Exactamente. Así es, ¿no? Yo suelo decir, primero pues paso a saludar al patrón, al jefe, ¿no? Al que Claro. está pues, aquí con nosotros. Y pues bueno, también es eso, ¿no? La educación en valores cristianos, valores católicos, valores agustinos, por supuesto también valores sociales. Entonces, pues bueno, eso lo podemos encontrar aquí en la escuela, en el Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaray. Así es. Pues bueno, el tema de lo que has hecho, Ángel. Precisamente, como Estamos vemos muy aquí emocionados. a nuestras espaldas, tenemos nuestra corona de Adviento y hoy vamos a hablar con nuestro invitado pues, sobre el Adviento desde la perspectiva agustiniana. Así es. Perfecto. Pues bueno, precisamente algo que quisiera comentar es que el pensamiento de San Agustín, a pesar de ser tan lejano, ¿no? Ya de 17 siglos, 16 siglos, pudiera parecer un pensamiento que no es en absoluto actual. No obstante, el pensamiento de San Agustín es bastante actual, porque San Agustín fue un santo, sí, muy intelectual, pero también muy humano. Y por otra parte, obviamente, pues la verdad, ¿no? Que sale, que ilumina nuestras vidas, la verdad de la Escritura, en la cual San Agustín basa siempre su reflexión, pues obviamente siempre va a ser una verdad actual. Justamente desde San Agustín esa frase, oh verdad siempre antigua y siempre nueva, tarde también, ¿no? Refiriéndose a la Escritura. Y bueno, podremos ver que muchas de las cosas que San Agustín ya decía hace 16 siglos, pues son cosas que hoy por hoy la Iglesia Católica sigue afirmando. Tomó esta reflexión agustiniana, ¿no? Y la hizo propia la Iglesia Católica, bueno, en vista de que estaba inspirada por Dios. Seguramente ya les habré compartido este detalle, pero en el último gran evento de la Iglesia Católica, que fue el Concilio Vaticano II, después de la Santa Escritura, el más citado es San Agustín. Entonces, pues bueno, vemos cuán actual es el pensamiento de San Agustín. Y es eso, que es un pensamiento totalmente actual, totalmente cierto porque es humano. Y el humano en esencia sigue siendo el mismo que hace 10 años, que hace 50, que hace 100, que hace 200. Entonces la humanidad está ahí y es donde viene este llamado de San Agustín. Y efectivamente, justamente lo vamos a ver en algún momentito, pero una de las luces que ilumina precisamente la reflexión agustiniana es que al final de cuentas el ser humano está hecho para Dios. No hay de otro modo, ¿no? El ser humano, su corazón únicamente podrá ser pleno, podrá ser feliz cuando se encuentre plenamente con Dios. Y justamente de esto trata la reflexión del día de hoy.
sobre el Adviento, por más que pueda parecer extraño, el Adviento nos recuerda esta realidad que abarca el hombre. Entonces, si me permiten, bueno, seguramente ya las personas que comparten con nosotros este programa sabrán que, bueno, el Adviento viene de la palabra latina advenire, que significa venida. Y, bueno, significa la venida de nuestro Señor Jesucristo. No obstante, y es aquí donde muchas veces, diría yo, colocamos mal el acento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, número uno, no fue una, y número uno, la Navidad es importante, pero no es el culmen del Adviento. El Adviento, me acuerdo mucho de esta reflexión de San Bernardo, San Bernardo de Claraval, decía el Adviento tiene 3 etapas, son 3 las venidas de nuestro Señor Jesucristo. La primera es hace 2000 años, cuando se encarnó en el seno de la Virgen María. La segunda, ahorita vamos a tratar sobre ella. Y una tercera venida es la venida al final de los tiempos. Lo que en teología se conoce como la venida escatológica. En el momento en que Jesucristo regresa a la tierra y, bueno, Dios Padre le entrega toda la humanidad, y es ahí donde se daría, pues bueno, lo que conocemos como el final de los tiempos y el juicio final. Entonces, estas serían como las 2 avenidas, primera y tercera, que estarían, digamos, al inicio y al final. Y esta segunda venida es la venida que Cristo hace. Tenemos que aprender a ser dóciles a su llamado, dóciles a su voz, dóciles a su enseñanza. Yo recuerdo cuando pasé por un problema que me acercaba yo a mi párroco y le decía, es que no entiendo, es que ¿por qué no? Y él siempre me decía, es que tienes que ser dócil a su llamado, tienes que ser dócil a su palabra. Y eso fue como una palabra que me costaba mucho trabajo entender, ¿no? Claro. Porque yo decía, pero ¿cómo? Pero si yo sí escucho, pero si yo sí esto. Pero es eso, ¿no? El aprovechar toda esta época, todo esto, que queramos o no, encerrados o no, te llama, te hace, tranquiliza, te llena de alegría, te llena de esperanza. Entonces, aprovechar todo esto. Sí, efectivamente, es muy curioso, y la verdad, en algún momento tuve la oportunidad de compartir una reflexión similar. Justamente esta situación, la situación que estamos viviendo hoy por hoy, es una situación como las pruebas que manda Dios, que saca lo mejor de nosotros, o incluso lo peor, que nos llama a la introspección, muy típico agustiniano, y que nos llama justamente a descubrir la voluntad de Dios en estas situaciones. Podríamos hacer 10.000 reflexiones, pero yo creo que justo este tiempo de encierro, este tiempo de estar con nuestra familia, fíjense qué importante, sobre todo en el tiempo de Adviento, de estar con nuestra familia, revalorar nuestra familia, revalorar el núcleo de la sociedad, revalorar estar con nuestros seres queridos, es sumamente importante. Y en algún momento escuchaba una reflexión también cristiana que decía, cuando nosotros nos encontramos en crisis, es cuando revaloramos y le damos su lugar a las cosas esenciales. Y sin duda alguna este tiempo precisamente nos ha permitido revalorar justamente la vida en familia. Entonces, bueno, como bien decíamos, ¿no? Esta tercera venida de Jesucristo tiene que ver con dejar a Jesucristo entrar en nosotros. Y aquí es donde podríamos enriquecernos mucho de la reflexión agustiniana. Cuando uno acepta la fe en Cristo, lo primero que hace es bautizarse. Entonces, la vida cristiana comienza justamente en el momento en que nos bautizamos. Y tiene su plenitud precisamente en aquel momento de la venida final de Cristo, en esta tercera venida. Me dirán, bueno, ¿y por qué tan lejos, no? Y les decía, es a veces cuando ponemos el acento más en el nacimiento de Cristo que no en su venida final. Recordemos que en el momento final todos los muertos van a resucitar. Todos van a resucitar. Y los que estemos vivos vamos a transformarnos
vamos a tener un cuerpo glorioso. Todos vamos a tener un cuerpo glorioso. Y es ahí donde Cristo finalmente va a instaurar el reino, dice la Escritura, de justicia y de paz. Y justamente es en este momento en el que se hará presente plenamente este reino y los que el Señor escoja a vivir con Él podrán verlo, dice San Pablo en esta frase hermosa, podrán verlo cara a cara, ¿no? Podrán, como hijos de Cristo, también somos coherederos, como hijos del Padre, hermanos de Cristo, somos coherederos del premio que Dios le dará a Cristo. Entonces, justamente es esta realidad, ¿no? Este entre la venida de Cristo y su venida final, es en este inter donde se da esta tercera venida. Sí, y lo bueno, sin duda es algo que te llena de gozo, ¿no? El escuchar estas palabras, este encuentro cara a cara, verlo directamente, ¿no? O sea, es algo que ni en las mejores ideas, las mejores fantasías tal vez uno pueda llegar a entender o comprender. Creo que eso está más allá de nuestra capacidad humana. Sí, efectivamente, es bien interesante. Justamente San Pablo, en esta idea, utiliza una hermosa frase. Dice que hoy, en la actualidad, vemos como en un espejo, pero que cuando llegue ese momento final, veremos a Dios tal cual es. Es decir, nuestra experiencia de Dios es como si fuera solamente la imagen reflejada del espejo, ¿no? Pero realmente no estamos viendo lo que realmente es. Es preciso este pensamiento. Es muy curioso, ¿no? A mí me causa mucha gracia hasta cierto punto, ¿no? Muchas veces cuando nos hablan de los tiempos finales, del apocalipsis, nos imaginamos 10.000 cosas. No nos imaginamos, está en el imaginario colectivo, que los terremotos, que las enfermedades, las guerras. Vamos a hacer zombies. Ya no, sí, también. Eso también, vamos a hacer zombies. Sí. Pero se nos olvida que vamos al encuentro de Dios. Y Dios es el amor por excelencia. Recuerdo una imagen preciosa de un profesor que tuve. Decía, cuando las almas están en el purgatorio, se van purificando. Se van purificando para ir al encuentro del esposo, ¿no? Entonces es como la novia que se va preparando, es como la novia que sabe que va al encuentro de su amado para unirse definitivamente con él. Se prepara, se pone guapa, se arregla, se peina, se maquilla, se compra el vestido hermoso. Y lo mismo debe ser para nosotros como cristianos, este momento de saber que finalmente viene Cristo, finalmente vamos a ver a Dios, ¿no? El amor, porque Dios es amor, lo dice San Juan, vamos a conocer plenamente el amor, y ese amor nos va a llenar en su plenitud. Entonces, más que un momento de miedo, más que un momento de angustia, debería ser algo que continuamente los cristianos estamos solicitando, ¿no? Que estemos deseando que finalmente venga Dios a reinar en nosotros. Emoción, ¿no? Yo creo que sería la definición. Llegando a meditar, a través de la meditación de los misterios del Rosario, llegando a este punto de la meditación, es eso, ¿no? Emoción. Pues la mente humana, la cabeza, el cerebro no te da para ese nivel, ¿no? Llega a un tope mundano en el que solo piensas cómo podría ser, pero creo que no habría palabras terrenales para poder descifrarlo. Por eso es importante este tiempo, de esta venida, de esta preparación, de este gozo constante. Y efectivamente, justamente ahorita que decías de esta emoción, recuerdo, seguramente ustedes ya la habrán escuchado, un episodio de la vida de Santo Tomás de Aquino, ¿no? El gran teólogo católico. Entonces, tuvo una experiencia mística de Dios, y cuando salió de esa experiencia mística, lo que quiso fue quemar sus escritos, precisamente porque decía, todo lo que he escrito es nada en comparación de la experiencia de Dios. Digo, gracias para todos los mortales que hubo alguien ahí que apagó el incendio, ¿no? Pero fue tal su experiencia mística, ni siquiera la experiencia que nosotros esperamos en la resurrección de los muertos, fue una experiencia mística
que le hizo decir, no hay nada que describa la experiencia de Dios, ¿no? Efectivamente, el otro punto que tocaba es esta preparación. Y justo aquí es donde muchas veces en la Navidad, o en vías a la Navidad, en tiempo de Adviento, se habla de la esperanza, ¿no? Es tiempo de esperanza. Y aquí el acento es muy, muy, muy particular y muy interesante. Y precisamente San Agustín en su reflexión es muy claro sobre esta situación. ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es la diferencia entre la esperanza del hombre normal, de tal vez alguien que no cree? ¿Cuál es la esperanza cristiana? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Queremos lo mismo? ¿Esperamos lo mismo? ¿En qué fundamentamos esa esperanza? Y justamente San Agustín empieza con esta diferenciación. Sea el contenido de la esperanza cristiana, que sea el fundamento de la base cristiana, son completamente diferentes a la esperanza del hombre. Y aquí les voy a poner algo muy, 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 muy cotidiano y a la vez para mí muy triste. Muchas veces como seres humanos pretendemos poner nuestra propia felicidad, nuestra esperanza de felicidad en alguien más, en otro ser humano. Algo que es completamente irresponsable, ¿no? Porque el otro ser humano es tan falible, con tantas limitaciones, ¿no? Que puede caer, ¿no? Que puede equivocarse, tanto como uno mismo. Y poner nuestra esperanza en ese ser humano, pues en algún momento lo más probable es que esa esperanza se rompa, ¿no? Y termine por desolucionarlo grandemente. En el lado cristiano, la esperanza se da, el fundamento de la esperanza, el amor de Dios. Y ahí no hay falla. Exactamente. Ahí no hay falla. Es por eso que dice San Agustín, la esperanza cristiana es indestructible, porque el amor de Dios es indestructible. Al respecto recuerdo un salmo precioso que decía, aunque una madre se olvidara de su criatura, Dios jamás se va a olvidar de su pueblo. O sea, ya que una madre se olvide de su criatura es casi imposible, ¿no? Pero dice Dios, aunque eso llegase a suceder, mi amor por ustedes va a ser constante, va a ser pleno. Es el fundamento de la esperanza. No poner nuestra esperanza en cosas de este mundo, o en los seres humanos, o en el mismo hombre, o en la fuerza que uno pueda, en el esfuerzo que uno pueda hacer para alcanzar la promesa de Dios, sino el fundamento de nuestra esperanza es el amor de Dios. Algo indestructible, como decía, algo que inamovible, jamás va a terminar el amor de Dios. Inamovible, pero también bastante esclarecedor, bastante aclarador, ¿no? Muchas veces tal vez conocemos personas o incluso uno mismo, a pesar de estar aquí en la iglesia, en el servicio, en nuestras oraciones, en misa, llega el punto en el que pareciera que se pierde esta esperanza, pareciera que el mundo nos abruma, pareciera que es demasiada la carga, ¿no? Sale a relucir esta parte humana, Claro. ¿no? Es bastante humano perder tal vez un poco de vista esta esperanza, pero para eso es también este tema y para eso es también este tiempo, para que renazca esta esperanza, que renazca en nosotros y que también a través de nosotros pueda renacer en alguien más, a través de qué, de nuestra experiencia, de nuestra vida. Y también con lo que estamos viviendo, ¿no? Mucha gente, bueno, yo en mi familia perdimos a un familiar, pero tengo una amiga que no ha sido uno, han sido 4 o 5 familiares que han fallecido por esta enfermedad que ahorita nos rodea, nos invade. Eh, y ella me decía, es que no entiendo, y es que por qué, y es que no puedo despedirme, y es que no es justo, y es que, ¿no? Claro. Entonces es eso, el fin del programa de día de hoy es precisamente eso, el Claro. saber que a pesar de que no entendemos, a pesar de que se nos puede hacer injusto, a pesar de muchas cosas, porque como dice Ángel, sale a relucir ese lado humano que, pues, obvio, ¿no? Va a relucir con toda la fe, con todo lo que podamos tener, pues hay veces que te sientes sobrepasado y por más que buscas, por más que volteas, no encuentras. Entonces,
Este es el propósito de este programa, Fray, amigos. Este es el propósito, el que si tú te sientes ahogado, el que si tú te sientes mal, el que si tú te sientes en el suelo, Claro, sí. esa esperanza, esa fe, ese amor, esa bendición, nunca te va a abandonar. Y eso es lo que tienes que aprender a ver. Claro, ya lo hemos podido compartir en otros programas, pero justamente ayer escuchaba una plática, ¿no? También por internet, y la pregunta era acerca del miedo, ¿no? Y para encontrar nuestros miedos decía, ¿qué es lo que creemos que nos sobrepasa? Y quiero poner el acento sobre qué es lo que creemos que nos sobrepasa, porque en la experiencia, ¿no? que seguramente hemos compartido, acompañando a alguien en su dolor, vemos que efectivamente eso que cree que le sobrepasa no es realmente eso, sino que con la gracia de Dios, con esta esperanza, con esta certeza en el amor de Dios, poco a poco, ¿no? Vamos saliendo adelante. Y justamente es aquí donde podríamos hacer una analogía, ¿no? Entre el reino de Dios y el que Dios reine en nosotros. No es algo que se da ipso facto, no es algo que se da de golpe, es un proceso. Es un proceso en el cual Dios va iluminando nuestro corazón, Dios lo va sanando, y poco a poco, si bien no llegamos a entender en absoluto, ¿no? La voluntad de Dios, Dios nos va abriendo caminos, y diría yo, nos abre la mente, ¿no? Para poder entender ciertas cosas, y poder descubrir ciertas cosas de por qué Dios permite ciertas situaciones. Eh, Tal vez suene tonto, pero a mí me encanta esta imagen. La vida espiritual es como cuando uno está en una habitación muy pequeña, está ahí encerrado y cree que está encerrado y no encuentra la puerta. Pero el momento en que encuentra la puerta, la abre y encuentra una habitación muchísimo más grande, ¿no? Y vuelve a encontrar otra puerta y la abre y se encuentra en otra habitación muchísimo más grande. Conforme vamos avanzando en nuestra relación con Dios, nos vamos dando cuenta que la realidad es más grande y más hermosa porque al final de cuentas está impregnada del amor de Dios. Y es eso, ¿no? También crecer, desarrollarse en estas virtudes, ¿no? No quedarse con lo que ya sabes, con lo que ya conoces, sino explorar más, crecer, madurar, desarrollar. Efectivamente, aquí hay algo bien importante y se refleja sobre este mismo punto. Recordemos que para los cristianos la esperanza es una virtud teologal. Las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, son virtudes que nos da directamente Dios. No es que uno diga, pues ya voy a esperar más, o ya voy a ser más caritativo, o ya voy a creer más, ¿no? Recuerdo esta hermosa oración que dice, Señor, creo, pero aumenta mi fe. ¿No? Lo mismo sucede con la esperanza. Señor, espero, pero aumenta mi esperanza. O con la caridad, Señor, trato de ser caritativo, pero ayúdame a ser más caritativo. Entonces, son virtudes que Dios nos da directamente. Y es buena la diferenciación porque nosotros podemos creer en algo, creerlo firmemente. A este respecto se me ocurre una vez un hermano me compartió, decía, es que hasta el mismo diablo cree en Dios. Y entonces el diablo cree en Dios, ¿no? Pero no espera en Él. No espera en su amor. Entonces podemos creer, pero podemos no tener esperanza. Y nosotros lo que queremos es creer, esperar y hacer todo lo posible con la gracia de Dios para alcanzar. Y es aquí justamente donde viene la otra parte, ¿no? El contenido de nuestra esperanza. Estamos que el fundamento es el amor de Dios y el contenido es Cristo. Cristo total, Cristo todo. Es decir, el Cristo que nace, el Cristo que padece, el Cristo que muere, pero sobre todo, y aquí vamos al otro punto, Cristo que resucita. Y al final de cuentas, Cristo que viene en una segunda ocasión
que toma el reino, le es entregado el reino a Cristo. Entonces, es Cristo nuestra esperanza. Si nosotros no tuviéramos la certeza de que Cristo resucitó, no podríamos creer en la resurrección. Podríamos decir que la promesa, la buena nueva, son palabras bonitas, ¿no? Alguien con mucha fe en algún momento se las inventó. Pero la esperanza de que esa promesa, o la certeza de que esa promesa va a cumplir, es la reflexión de Cristo. Cristo asumió la muerte para romper la muerte y darnos a todos la resurrección. Y es aquí precisamente donde viene nuestra esperanza de reencontrarnos con nuestros seres queridos. Como decía hace unos momentos, todos vamos a resucitar, ¿no? Y no lo sé con certeza, pero ahí vamos a estar todos, ¿no? Nuestros seres queridos, nuestros seres que ya partieron, nuestros abuelos, ¿no? En mi caso, pues bueno, ya los cuatro partieron. Ahí vamos a estar todos. Y aquí la gran pregunta es, ¿vamos a poder realmente vivir, reinar con ellos gracias a Cristo? Porque esta es la otra situación. Justamente, y algo que nos enseña una pérdida, no solamente de un ser querido, sino una pérdida significativa, es que nada está dicho. La vida es un continuo devenir, la vida son continuas sorpresas, la vida son continuos cambios, ¿no? Y no estamos preparados para ellos. Normalmente no estamos preparados para ellos. Y algo que tenemos que tener, que los cristianos debemos ser conscientes, es que la vida no nos pertenece. Tan es así que nosotros no nos dimos la vida a nosotros mismos. La vida nos la dio Dios. Y a Él le pertenece. Y que en cualquier momento nos las puede pedir. O se las puede pedir a nuestros seres queridos. Y que debemos estar preparados para eso. Porque, decía un filósofo, para morir así. Y algo que estamos muy alejados es que en algún momento nos va a tocar a todos. Puede que nos toque antes, puede que nos toque después, y bueno, a nuestros seres queridos. Y pareciera doloroso, pero si nosotros vivimos en nuestra fe en Jesucristo, podría no ser tan doloroso. Y me refiero a esto, normalmente cuando perdemos a un ser querido, hay dos eventos. Por un lado, eso que es la partida, y por otro lado, que es la pérdida. La partida le corresponde a la persona que ya no está con nosotros, se va, y la pérdida nos corresponde a los que nos quedamos aquí. Entonces, si nosotros dentro de la fe conjugamos estas dos cosas y creemos, somos conscientes que esa persona en su vida fue una buena persona, que hizo del bien, que esperó en Cristo, seremos conscientes que se irá con Cristo. Hace poco, hace unas semanas, escuchaba la entrevista que le hacían a un youtuber muy famoso y decía, yo me porto bien porque sé que mi madre está con Dios. Y en algún momento, cuando yo me vaya de esta vida, yo quiero estar. Fíjense qué hermoso, y es a veces lo que a veces se nos escapa como padres de familia. Inculcar la fe en nuestros hijos, pero no solamente de palabra, sino con la vida. De manera que me sorprendía la firmeza con la que él afirmaba su fe, ¿no? Yo creo que mi madre está allá y yo espero poder alcanzarla. Y qué hermoso, ¿no? Porque sabemos que ya estando en la presencia de Dios, todo es amor. Todo es amor. Y así como podríamos esperar en el amor de nuestros padres o de nuestros hijos, ¿cuánto más no será el amor de Dios? Hace poco alguien me compartía algo, tal vez algo muy superfluo. Decía, me encanta cuando llego del trabajo y mi hijo pequeño corre y me abraza. Dice, me encanta esa sensación de saber que él sepa que yo lo amo y que él me ame a mí. Dice, ¿cuánto más no será con el amor de Dios?
cuando nosotros somos capaces de correr a Dios, abrazarlo y decirle, te amo, ¿no? O tal vez con ese simple abrazo. Entonces, en esta imagen paternal, ¿no? Nos damos cuenta que el amor de Dios, que realmente el amor de Dios es algo que nos va a llenar, algo que llena nuestros corazones. San Agustín lo llama la vida verdadera y la vida feliz. La única vida verdadera y la única vida feliz. Porque como decíamos al inicio, nosotros estamos hechos para Dios. Solamente Dios nos va a llenar. No nos van a llenar las riquezas, no nos van a llenar las aventuras, no nos van a llenar los conocimientos, los libros. El único que nos puede llenar es Dios. A veces nos cuesta un poco de trabajo acercarnos, ¿no? A veces sí nos cuesta un poco de trabajo creer. Precisamente por eso hay que pedirle el don de la fe. Sí, yo recuerdo bien, sí. Perdón que regrese a lo mismo, ¿no? Pero No, cuando claro, es tu tenía ese experiencia, es tu problema, experiencia. sí, mi párroco, Padre Olmos, me decía, es que sí, Dios te ama. Y yo le contestaba, o sea, ojalá eso para mí fuera suficiente, ¿no? Porque en ese momento, pues no era lo que me llenaba, ¿no? O sea, está uno tan ensimismado, tan Claro. tonto en esos momentos, que de verdad mi respuesta era esa. Ojalá el amor de Dios fuera suficiente para mí. Y hoy lo reflexiono y digo, ay, por Dios, ¿no? O sea, ¿en qué momento? Pero sí, o sea, la vida te cambia, la perspectiva te cambia, conoces otras cosas, vives otras cosas y entonces ya te das cuenta que sí, efectivamente, o sea, el amor de Dios es suficiente y si te ama Dios, te amas tú y ya de ahí como una cadenita, ¿no? Se va pegando. Fíjate que es hermoso lo que cuentas, porque muchas, como bien decías, ¿no? Muchas personas están pasando por este proceso de duelo. Y seguramente si tienen un poco de fe, se harán la misma pregunta que tú. ¿Dónde está Dios? ¿No? Pero es una pregunta que no que no tiene una fácil respuesta en este proceso. Pero conforme vas caminando, ¿no? En sanar esta herida, ¿no? En dar de tener un duelo sano, te das cuenta que efectivamente Dios está ahí. Y no está del modo en que tú te lo esperas, ¿no? Justamente este tipo de situaciones me hace recordar, seguramente ya lo compartí, discúlpenme, a Job, ¿no? Job se hace la misma pregunta, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No que eras un Dios justo? ¿No que eras un Dios bueno? Y Job sufre y Job le reclama a Dios. Digo, me encanta la imagen porque Dios le llama a juicio a Dios. Le dice, vamos a juicio. Va a responder, le dice Job. Pero Job también le dice, bueno, como sé que eres justo, tú también vas a ser juez. Y al final de cuentas, Job, Dios no le contesta en ningún momento su pregunta a Job. Todo lo que Job le pregunta, Dios no se lo contesta. Pero Dios le hace ver a Job una realidad diferente, ¿no? Le abre los ojos. Y precisamente esa frase tan hermosa de Job al final del libro, dice, antes te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. Entonces, es importantísimo esto que compartes porque efectivamente podríamos decirle a todas las personas que nos acompañan, a todas las personas que en este momento están sufriendo un duelo, que no se queden encerrados en su dolor, que sí hay modo, ¿no? De caminar hacia adelante, de sí hay modo de encontrar a Dios en esto, y que al final de cuentas, encontrándolo a Dios, nuestra vida es como un árbol que florece. Precisamente por eso estás aquí compartiendo tu fe, ¿no? Porque has encontrado a Dios. Y como decías hace un momento, ¿no? Y me recuerda la frase de Santa Teresa, solo Dios basta. Teniéndolo a Dios, lo tenemos todo. Y te cambia la perspectiva, totalmente, ¿no? O sea, yo iba a terapia y le comentaba a mi psicólogo en ese entonces, yo le decía, es que yo me siento como en el centro y que todo da vuelta, ¿no? O sea, hay veces que así te sientes. Y cuando encuentras ese punto al que tienes que ver, ya sabes en qué momento, ¿no? Es tu salida. Entonces sí, te cambia totalmente la perspectiva. Así, claro, efectivamente. Pues aquí algo importante es eso, ¿no? Que el mundo, al final de cuentas, es el que te va a estar distrayendo.
estamos un poco tontitos o algo así. No, yo no sería eso, estamos distraídos, estamos dispersos. El mundo te presenta múltiples estímulos bonitos, agradables, hermosos, desagradables, espantosos, te va a ofrecer todo el menú, ahí está, es como un buffet, ¿no? Y tú te vas a estar distraído, disperso totalmente, entonces es parte también de este desarrollo, de este crecimiento propio de todo ser humano, creo que todos hemos estado instalados en ese momento, creo que también en algún momento todos hemos tenido este reclamo. ¿Por qué? Esta pregunta, ¿por qué? Desde el 2006 estoy en coro en la iglesia y he conocido seminaristas y tal cual tienen también estos episodios, estas crisis. ¿Por qué yo? Sabes que siempre tengo este problema, si en cualquier momento voy a flaquear, ¿por qué yo? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque es condición humana, insisto y rescato mucho esto, es condición humana. Nuestra oportunidad está ahí, dejar el mundo a través de qué. No es simplemente esperar por esperar, como se decía hace un momento, sino esperar con un fundamento, creer con un fundamento. Por eso también este programa se llama crear. A través de creer estás creando. Crear y transformando en Cristo. O sea, estás llegando pues, al punto más alto. Creas y transformas. No solo transformas, sino transformas en Cristo, que es buscando esta perfección. Entonces, es cuestión humana todo esto, estos dolores, estos reclamos. Hemos estado ahí tal vez, o la mayoría hemos estado ahí. Lo importante es no abandonar la oración, no abandonar estos momentos de introspección, porque es ahí donde encontramos la respuesta. Y son respuestas muy claras, ¿no? Como se dice también, ten cuidado con lo que preguntas, lo que deseas, porque la respuesta va a estar ahí, se enchina la piel de repente, ¿no? O sea, una pregunta en especial, sigues tu oración, meditación, introspección, y la respuesta está ahí. Sí, efectivamente, tocaste muchos puntos muy interesantes. Lo primero que quisiera compartir es que todos, efectivamente, todos como seres humanos, en algún momento sentimos que Dios no está. Y el mismo Jesucristo en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y bien, podríamos decir, el mismo Jesucristo no creía en Dios. Pero es esa condición humana que a veces nos duele tanto que nos cerramos en nosotros mismos, ¿no? Y nos damos cuenta que precisamente ahí está Dios. Y es muy importante porque a veces recuerdo una homilía, ¿no? de un hermano agustino del Congo. Decía, en el Congo hay muchas iglesias cristianas. Y lo característico de esas iglesias cristianas es, pareciera que esas iglesias cristianas son una vacuna contra el sufrimiento. A nadie, ¿no? Hay una frase de pare de sufrir. Dice, cuando efectivamente Jesucristo nos vino a enseñar con su encarnación, precisamente que estamos por celebrar, la cual nos estamos preparando, que Él vino a tomar toda la realidad humana. Todo, incluso el sufrimiento, incluso el sentimiento de soledad, el ir aprendiendo, el ir equivocándose, ¿no? El ser tentado, el mismo Jesucristo fue tentado. Pero precisamente su cercanía a Dios fue lo que le hizo no caer. Y justamente en esto de buscar respuestas de Dios, y muy en particular con los religiosos, con los seminaristas, con los sacerdotes, pues obviamente también en algún momento estamos en crisis, ¿no? Quien no está en crisis no crece. Y en algún momento decimos, ¿por qué yo, no? ¿Sí será o no será que tú me llamaste? Y recuerdo una frase que alguna vez compartí un hermano en un retiro, seguramente será de alguien más, me disculpo, ¿no? Por no saber la fuente exacta, decía, Dios no escoge a los preparados, Dios prepara. Y te das cuenta del grande amor de Dios, ¿no? Volvemos al punto, el acento no está en nuestras capacidades, el acento está en
ese amor infinito que sabe que flaqueamos, que sabe que somos débiles, que sabe que nos podemos romper, ¿no? Que somos como esa, dice el Salmo, como esa mecha, ¿no? Humeante que ya se está apagando. Que Dios la utiliza, que Dios la rescata. Y es precioso, ¿no? Y también comentaba, estamos tan distraídos en las cosas del mundo. Y recuerdo muy claramente que apenas en un libro que estoy leyendo, hablaban del discernimiento de espíritu de San Ignacio, ¿no? Y él decía que en el tiempo en que empezó a dejarse encontrar por Dios, pues le agradaban las cosas de caballería, los caballos, las armas, ¿no? Y le llamaba la atención, pero también le llamaba la atención la vida de los santos, ¿no? Su ascética, su vida de oración, y decía, ambas cosas me llaman la atención. Y es cierto, y aunque suene chistoso, el diablo también puede dar cosas buenas, porque si no, ¿cómo nos engañaría? Pero ¿cuál es la diferencia? Que el diablo nos da cosas buenas para que nos estanquemos ahí. En cambio, Dios nos da pruebas para que sigamos creciendo. Y a veces es difícil de entender, pero quienes ya hemos tenido la bendición de pasar por momentos de crisis, decíamos, sin esto, aquí me hubiera quedado estancado. Sin esto no hubiera entregado mi vida a Dios. Sin esto no hubiera descubierto qué es lo que Dios quería que yo aprendiera. Y justamente saber que Cristo, nuestro Señor, también pasó por estos momentos de crisis, ¿no? Y que estar agarrado de la mano de Dios fue lo que le hizo seguir caminando hacia adelante, morir y resucitar. Es ahí nuestra esperanza. Justamente es ahí, decía yo, el contenido de nuestra esperanza. Que si Dios, Cristo, como verdadero hombre, ya pasó por ahí, nosotros también podemos pasar por ahí, con la gracia de Dios, y alcanzar la vida eterna. Ese es justo el meollo de toda esta situación, al final de cuentas, ¿no? Como decía al inicio, vivirlo, compartirlo, ¿no? Como usted lo está haciendo en este momento, con las personas que nos acompañan, compartirlo y hacerle saber a los demás que sí está Dios en nuestras vidas, que hay manera de encontrarlo en esos momentos y que no nos deja solos. Su amor es el que nos dio, nos consoló, nos dio la fortaleza en ese momento y nos hizo florecer. Creo que es precioso esta imagen. Son testimonios, al final de cuentas, ¿no? Son testimonios que dan fe de esta realidad. Y tal vez haya gente que diga, pues si esto es el mundo y nuestra cuestión humana y todo esto, pues ¿cómo podemos hacer? Pues abramos el corazón, vamos a abrir nuestro corazón, que Jesús nazca en nuestros corazones. Vamos a darnos esa oportunidad, vamos a darle la oportunidad a Cristo de nacer aquí, dentro de nosotros, más allá de los adornos, más allá del arbolito, del nacimiento con las figuras, que nazca aquí. Vamos a tener esta apertura del corazón, porque también pasa en el contexto de Mónica, su testimonio, tal vez, como hemos estado muchos, estamos cerrados, estamos en una cerrazón, ponemos toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza, toda nuestra esperanza, toda nuestra fe en cosas mundanas. Y eso es ahí donde viene el vacío. Porque al final de cuentas son cosas vacías. Si ponemos nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, vamos a encontrar esta plenitud. Porque bueno, pues también se sabe, ¿no? El amor de la criatura se dice falaz, indudable. En cambio, Cristo siempre está ahí. Precisamente por eso hablaba de esa docilidad al principio, ¿no? De el no estar cerrado, sino aprender a escuchar y aprender a dejarte llevar, porque te llama de diferentes maneras. Y tú quieres de repente, te vas por otro lado, pero no, te jala y te jala y te jala y te jala. Busca la manera para que estés a su lado y para que realmente encuentres esa luz, para que realmente tu esperanza crezca, que era lo que nos hablabas, Fray. Y es eso.
lo logré y entendí que era docilidad, entendí que era ser dócil, ¿no? Y bueno, por supuesto que todavía falta mucho, ¿verdad? Pero aquí estamos. Justo yo creo que esa palabra es muy hermosa, la docilidad. Diría yo, ¿cuántas veces no somos rejegos, ¿no?, a la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no somos dóciles? Queremos hacer siempre nuestra voluntad, ¿no? Y a Dios que todo le sale bien, que Él siempre lo hace todo con amor, con bondad, ¿no? Que obviamente pues el tiempo para Él no existe, ¿no? Y nosotros pues solamente tenemos nuestra mirada pequeñita, ¿no? Y creemos, ¿no?, que como nosotros queremos hacer las cosas, eso es lo propio, eso es lo adecuado, ¿no? Y olvidamos esta otra parte. El mismo Evangelio nos lo dice, ¿no? Sean dóciles, ¿no? Sean humildes, ¿no? Y es esa parte. Y aquí hay algo muy interesante y yo creo que vale la pena compartirlo en este contexto. Obviamente, seguramente ya lo hemos platicado, el dolor es la pérdida es un dolor. Y como cualquier herida, pues en el momento en que la quieren sanar, duele, ¿no? Duele, pero si no nos dejamos sanar esa herida, y digo claramente, no nos dejamos sanar esa herida, porque siempre es Dios el que sana, pero lo hace a través de alguien, ¿no? Lo hace a través de nuestro director espiritual, lo hace a través de nuestro confesor, lo hace a través de un psicólogo, ¿no? Es Dios el que pone estos instrumentos para la sanación. Pero es importante que nos dejemos sanar. Y yo creo que aquí hay un elemento muy importante y apenas lo compartía con alguien más. Saber reconocer que necesitamos ayuda. También es parte de esa humildad, de esa docilidad. De verdad, y lo digo con mucha tristeza, gente que lleva duelos, ¿no? No solamente porque se murió alguien, sino porque perdió a alguien. Porque se fue el esposo, porque el hijo se fue de la casa. Y llevan años con esa herida. Y no ha podido ser sanada porque ellos mismos no han dejado que sea sanada. No han buscado, ¿no?, la ayuda. Entonces sí es muy importante esta parte de la docilidad, ¿no? Justamente, y fíjense qué hermoso, porque estamos en el camino de la Navidad, el ejemplo de docilidad. Cristo que se hace hombre, que se hace niño, inocente, inofensivo, y se pone en las manos de la humanidad a través de José y María, ¿no? Y Él es dócil a Dios. Porque sabe que el camino de Dios, volvemos, el camino de Dios siempre va a ser bueno. Si Cristo no hubiera sido dócil, no tendríamos esperanza en la resurrección. No podríamos tal vez ni siquiera haber conocido a Dios, ¿no? Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que manda a su Hijo por amor. Y su Hijo, en ese amor, en esa docilidad, acepta entregarse a la humanidad, incluso pagar por los pecados, padecer la cruz y finalmente resucitar. ¿Qué tal el sí de María? Justamente lo que estaba pensando. Increíble. Recuerdo, me preguntaban en alguna ocasión a tuve la oportunidad de hacer una entrevista con Teresa de Calcuta, el gran intérprete, y le preguntaba a Teresa de Calcuta, ¿qué opina usted del aborto? Y ella responde, ¿no?, en su sencillez, pues si María hubiera optado por el aborto, no tendría. Y nos damos cuenta de esta humildad de María porque sabiendo ella la dificultad a la que tenía que afrontar en la cultura en la que vivía, pues ella tranquilamente hubiera dicho, ¿saben qué? Exactamente, ¿no? Yo aquí no le digo, yo así no juego. Pero esa humildad, esa docilidad, de que incluso ante la adversidad, ¿no?, le decimos sí a Dios, sabemos que si Dios nos ha llamado es porque Dios nos va a acompañar. Y esta docilidad viene también de esta seguridad en Dios. Conforme más vamos conociendo a Dios,
más le vamos teniendo confianza, porque sabemos que al final de cuentas es su obra de Él, y que no solamente somos instrumentos. Entonces María, sin duda alguna, es un ejemplo, obviamente es el icono de la iglesia, de la iglesia, eh, su sí, ¿no? Humilde, su sí completo, su sí lleno, su sí de esperanza. Justamente San Agustín dice, María no hubiera podido tener a Cristo en su seno si antes no lo tuviera en su corazón. Entonces es Dios mismo, como decíamos hace rato, quien nos da estos tres dones: la fe, la esperanza. Pues sin duda una reflexión bastante bonita, también se puede decir bastante intensa, ¿no? El reconocer pues esta condición humana, pero por supuesto también con la promesa de esta esperanza, con esta fe, con esta caridad que debemos alimentar en el día a día, y pidiéndole pues por supuesto a Dios que nos ayude a alimentar estas virtudes. Sí, y aunque sientas que no, que estás solo, que no puedes, sí puedes y no estás solo. Así que aprovechar este tiempo, abrir nuestro corazón a prepararnos, a sentir. Claro, sí. Justamente eso, ¿no? No creas que no puedes y que estás solo. Sí puedes, con la gracia de Dios. Y no estás solo porque Él está contigo. Y hay que recordar algo bien interesante, ¿no? Un hermano me compartía su experiencia de confesión, y su confesor le decía, recuerden, le decía a él, la fe no se siente, la fe se vive. Entonces, justamente vivamos con fe, vivamos, dice Pablo, en esta alegría de la fe. Y ahora más que nunca, en este tiempo en el que estamos obligados a estar encerrados, a estar en familia, creo que es súper importante ser humildes, ¿no? Es súper importante tener en cuenta que nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros abuelitos, que tenemos, en algún momento ya no van a estar. Y que es justamente ahora. Ahora en el momento en decirle te amo. Ahora en el momento en decirle gracias mamá porque me cuidaste. Hijo, estoy orgulloso de ti. Gracias abuelito porque, pues bueno, mis papás tenían que trabajar y tú te hiciste cargo de mí. Hija, estoy muy feliz que hayas terminado los estudios, ¿no? O qué bueno que ya fuiste mamá, ¿no? El momento para amar es siempre hoy, ¿no? Siempre hacerle saber a las personas con las que convivimos, a las personas que son nuestra familia, lo cuánto que las amamos, lo cuánto que las apreciamos, cuánto que les agradecemos. Entonces, justamente aquí en el colegio compartimos con nuestros alumnos cómo bendecir la corona de Adviento en familia, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a ir a la iglesia, ¿no? Y que el Padre nos bendiga la corona de Adviento, pero también es algo que podemos hacer en familia. Y qué hermoso que como familia tengamos a Cristo como centro, no solamente de nuestra vida personal, sino también de nuestra vida familiar. Algo hermoso que alguna vez escuché en una homilía del matrimonio es que esas dos personas estaban ahí porque se les dio un don. Ese don es el Dios, es el don del amor. Y ese don del amor es Dios mismo. Así que mientras Dios esté ahí, esas dos personas que deciden unir sus vidas van a seguir unidas. Cuando ellas decidan sacar a Dios el don del amor de sus vidas, es cuando va a desaparecer. Lo mismo sucede en la familia. Mientras nosotros decidamos aceptar el amor de Dios, el don de Dios, que es el amor, que es Dios mismo, esa familia va a estar unida, va a estar junta. A pesar de las vicisitudes, estar ahí juntos. Pero si Dios no está en nuestra vida, simplemente se desintegra. Claro. El mundo siempre va a prevalecer si no nos damos esa oportunidad. Pues, Mónica, de Jesús, no quisiéramos, pero pues ya estamos cerca de llegar al final de
nuestra emisión. Como saben, estamos desde el Centro de Estudios Agustiniano Fray Andrés de Urdaneta, en la capilla, y transmitiendo, generando contenido para la diócesis de Cuautitlán, Radio San Juan Diego, también para toda la provincia eclesiástica de Tlalpan. Así es, entonces no se olviden compartir todos los contenidos generados en Radio San Juan Diego, compartir este contenido también, darle like y pues bueno, muchas gracias, Fray Jesús, por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Les deseo a todas las personas que nos acompañan que, bueno, nos preparemos dignamente para este Adviento, para recibir al Príncipe de la Paz, que las fiestas sean en familia, sin olvidar al invitado principal, aquel que preside la mesa, que no es nadie más que Jesucristo nuestro Señor. Sí. Bien, pues muy bonitas palabras de Fray Jesús, como siempre, y pues esperamos que nos vuelva a acompañar en futuras emisiones. Así es. Entonces, lo esperamos pronto, Fray. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si Dios quiere, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Se despide Mónica Rubalcaba. José Ángel Alarcón Y Fray Jesús Sánchez. Hasta luego. Gracias por habernos acompañado a una emisión más de su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. Los esperamos el próximo miércoles. Síguenos a través de Facebook Live, YouTube y nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx.